Muy buenos días. Del Pleno de la Asamblea Nacional se plantea la eliminación de las pensiones a los exmandatarios. De este tema lo trataremos hoy aquí en los desayunos de 24 horas. Buenos días. Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a los asambleístas Lenin Plaza de Alianza País, Esteban Bernal y Ana Galarza de Creo. Buenos días a los tres. Buenos días. Buenos días, Janet. Bueno, les recuerdo a todos que tenemos poco tiempo para poder analizar este tema, así que conceptos muy claros y concretos. Quisiera empezar con Ana Galarza. Se ha propuesto la necesidad de analizar las pensiones vitalicias, sobre todo de aquellos presidentes y expresidentes que han sido destituidos, derrocados o que no han podido terminar sus periodos por cualquier razón. ¿Cuál es su concepto? Buenos días, Janet. Buenos días a todos quienes nos están acompañando. De igual manera al panel. La LOCEP establece en el artículo 135 que se les tiene que pagar pensiones vitalicias a los exmandatarios que hayan culminado su periodo y que hayan sido electos por votación popular. El equivalente al 75% del salario que recibieron mientras fueron mandatarios. Sin embargo, se han visto casos de exmandatarios que han sido sentenciados por la justicia y que se encuentran privados de su libertad o incluso fueron prófugos de la justicia y están recibiendo miles de dólares mensuales, y eso es una injusticia para la ciudadanía. Estamos hablando cerca de 2.700 dólares diarios que se destinan para pagar a los exmandatarios. Lo que se ha propuesto desde el año 2009, ya son 5 propuestas, incluyendo la mía, como una propuesta reformatoria al 135 y 136 de la LOCEP, es que se terminen estas pensiones vitalicias. No tienen por qué ser becados personas que están en la cárcel o que fueron prófugos de la justicia o que no hayan terminado su mandato. Es decir, y no sé cuál es su concepto, asambleísta Bernal, en el sentido de que se les eliminen las pensiones vitalicias a aquellos que no hayan cumplido pues a cabalidad con su deber. Buenos días, Janet. Un saludo a todos los ecuatorianos, a los compañeros del panel. Yo creo que Anita ha sido bastante explícita en la normativa que rige, Janet, este procedimiento de pensiones vitalicias para los exmandatarios. No deberíamos polemizar en el marco de lo que es una constante en América Latina y en el mundo sobre aquellos que han cumplido plenamente sus labores. Yo tendría un grado de discrepancia por ahí con los vicepresidentes, por ejemplo, porque un poco lo conceptual, ¿no?, va hacia quienes han prestado un trabajo relevante a lo largo de su historia en el país, quienes han ejercido el cargo de presidente. Vea usted, por ejemplo, en Brasil, para poner un ejemplo comparativo, tienen inclusive hasta gente que les da seguridad, 8 funcionarios pagados por el Estado. No digo que lleguemos a eso, pero yo creo que ha existido una constante. Existen expresidentes de la República que le han servido al Ecuador, Osvaldo Hurtado, Gustavo Noboa, Rodrigo Borja, pero así también tenemos ciertas circunstancias en el Ecuador que indignan. No puede, pues, un vicepresidente en la cárcel estar recibiendo una pensión vitalicia. No podría, pues, una vicepresidente que se obligó a renunciar por denuncias de corrupción mantener lo propio. Ahí yo creo que tenemos ciertas determinaciones en donde ponemos límites en este proceso. ¿Qué piensa Lenin? Bueno, yo quiero saludar a usted, Janet. También es un placer estar acá con Ana y Esteban. Lo que creemos es que se debe perfeccionar ese reglamento. Hay cosas positivas allí, por ejemplo, a las personas que han cumplido su mandato. Allí se exonera o no se le daría a quienes hayan sido revocados, por supuesto, su mandato. Yo comparto que quien no se merece una pensión no puede recibirla. Quien ha sido sentenciado y está en la cárcel no puede recibir una pensión. Incluso me atrevo a decir que quien haya sido designado a dedo no podría recibir una pensión. Debe ser para los que han sido electos popularmente y han tenido pues un trabajo eficiente con esta alta investidura de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Alguien que haya pasado y que haya avergonzado a la dignidad de presidente o vicepresidente de la República, creemos que no merece una pensión. No estoy de acuerdo que se la quite, que se la reglamente y que se la dé estrictamente a quienes merecen. Quienes no, para afuera. Es decir, como ustedes ven, es un tema en el que están todos absolutamente de acuerdo. Para este debate, precisamente, busqué a alguien que esté en contra
y no hay absolutamente nadie que esté en contra, pero sí hay personas con diferentes matices. Y quisiera ir con el tema de lo que dice Lenin aquí, que no puede ser para aquellas personas que han sido elegidas a dedo. Entonces, por ejemplo, el caso de la ex vicepresidenta Alejandra Vicuña no cabría dentro de la ley, porque la ley ya dice que son para los presidentes y vicepresidentes elegidos por votación popular. Y en el caso de Vicuña fue elegida a dedo. Entonces, no contemplaría la posibilidad de darle una pensión vitalicia. En efecto, si es que hay un expresidente, por ejemplo, como Fabián Alarcón, que sí recibe una pensión vitalicia de más de $3,000 mensuales, siendo que fue un interinazgo, fue porque la LOCEP y este artículo 135 fue aprobado en el año 2010 y ninguna ley tiene carácter retroactivo. Entonces, desde el 2010 en adelante, ningún funcionario que haya sido electo a dedo, tanto presidente o vicepresidente, no podría recibir esta pensión vitalicia. Me agrada que exista consenso en la Asamblea Nacional. Ahora lo importante es que exista voluntad política tanto en la presidencia, en el CAL, en la comisión que se trate, que me parece es la de los derechos de los trabajadores, para que ya todas estas propuestas se enmarquen en un solo proyecto reformatorio y pasemos de las palabras a los hechos, porque estamos pagando cerca de $1 millón anuales en becar, entre comillas, a exmandatarios que incluso han sido procesados por la justicia. Eso es una gran injusticia para los ecuatorianos que tienen que vivir con un salario básico unificado. Ese $1 millón que bien podría servir para recuperar a los jóvenes de las drogas o para pagar medicinas para enfermedades catastróficas, etcétera. No puede irse a manos de personas que no hayan culminado su periodo, que hayan sido sentenciadas, y eso es lo que ya la presidenta Elizabeth Cabezas tiene que poner en marcha, porque sí es de vital importancia para el país. Ahora, Esteban, otro punto que debería ser analizado, y no sé qué opinan ustedes, es el tema de que la ley contempla que no hay pensión vitalicia para aquellos que no hayan sido electos por elección popular, pero sí hay pensión vitalicia para aquellos que hayan sido derrocados. Y ese es el caso de Bucaram, es el caso de Gutiérrez. De Dajic también, por ejemplo. Yo creo que, Janet, aquí hemos satanizado en un momento dado ciertas políticas públicas que más allá de conectarnos con la sociedad, porque a veces los políticos buscamos aquello, esa conexión directa, pero a veces esa conexión directa puede tener un hilamiento que podría poner una limitación a la popularidad del político de turno, particularmente a los que estamos en la Asamblea. Muy fácil es conectarse con aquello. No pensión vitalicia para todos, no pensión vitalicia para los exmandatarios. Sí, porque estamos hablando de sensibilidad económica. Pero en el fondo yo creo que existe una condición política en el país y en América Latina. No somos los únicos. Le ejemplaricé lo que pasa en Brasil, le ejemplaricé lo que pasa en Colombia. Pasa lo propio. El país con el que medianamente nos conectamos en términos inclusive económicos es Bolivia. No con ello quiero decir que nosotros deberíamos desprendernos de esta responsabilidad con quienes han dirigido los destinos de nuestro país, de nuestras familias. La regulación, ahí yo creo que está el punto. Por ejemplo, derrocados, por ejemplo, presidentes elegidos a dedo. Ese tipo de reglamentación me parece correcto. Inclusive una estandarización y una proporcionalidad. Pensemos, por ejemplo, una vicepresidenta que ha usado el poder, o digamos, llegó al poder por un año. Bueno, pues reciba proporcionalmente, si es que llegue inclusive vía voluntad popular. Pero no podemos legislar por las condiciones coyunturales del Ecuador. Si mañana tenemos una dificultad con el presidente de la República, también nos vamos contra los expresidentes. Ahora estamos por los exvicepresidentes. Esto nos mete al debate los exvicepresidentes. No con esto quiero decir que comparto plenamente lo que ha pasado, pero creo que sí debemos regularlo, nada más. Pero no podemos extraernos de una responsabilidad pública que no solamente somos nosotros, es América Latina también. ¿Usted qué piensa de los expresidentes derrocados? Bueno, han sido sacados del poder por parte del mismo pueblo. Exacto, y he sido claro y he dicho que si no ha cumplido con la Constitución y esta alta investidura y el pueblo en realidad lo ha sacado, considero que tampoco debería recibir la pensión. Pero yo quiero tomar algo que usted dijo, Yané, que es formidable en este momento que estamos asambleístas de 3 sectores.
Es decir, pensar en el Ecuador. Nosotros podemos tener posiciones e ideologías distintas, pero cuando se piensa en el Ecuador, creemos que los mínimos consensos pueden funcionar, como en este caso, de que todos estamos de acuerdo que se actúe en ese aspecto. Lo que creo que le ha pasado al Ecuador es que cuando se han hecho este tipo de leyes o reformas, se las ha hecho en función del momento. ¿A qué amigo incluyo? ¿A qué amigo saco? Es decir, no se ha pensado en función del país. Y si hacemos algo en función del país, donde deben beneficiar los que realmente se merecen, no vamos a tener este tipo de dificultades con vacíos en la ley como los que encontramos ahora. Ana, ¿qué hay con el tema de que un exmandatario reciba una pensión vitalicia y vuelva a ser mandatario, que es el caso de Lenín Moreno? Estoy incluyendo justamente ese tema en mi proyecto reformatorio. ¿Para qué? Si es que en el caso de alguien que fue vicepresidente, como Lenín Moreno, asume su cargo como presidente de la República, tenga que rehusar recibir esa pensión vitalicia de ex vicepresidente, porque en este momento Lenín Moreno gana más de $10,000 mensuales. ¿Por qué? Porque recibe su pensión vitalicia de ex vicepresidente y también recibe su sueldo como presidente de la República del Ecuador. Imagínense con 13º sueldo cuánto estará recibiendo el presidente Lenín Moreno. Esto es por poner un ejemplo, porque miren, esta ley no va con dedicatoria. Esta motivación viene desde el año 2009, son 5 proyectos de ley, incluyendo el mío. No es por el caso de María Alejandra Vicuña. Es un tema de justicia porque a la ciudadanía le molesta tener que pagar a exmandatarios que han sido prófugos de la justicia, sentenciados, que utilizan incluso argucias legales para transformar pensión vitalicia a pensión alimenticia. Y si leemos claramente el artículo que señala sobre pensiones alimenticias, habla que tienen derecho incluso a recibir 13º sueldo. Es decir, por ejemplo, Jorge Glass recibirá el doble de su pensión vitalicia en este mes de diciembre porque la transformó a pensión alimenticia. No es justo, indistintamente para la ideología política o tendencia política, y esperamos que Elizabeth Cabezas por fin pida a las comisiones que tomen con diligencia este tema para que ese $1.000.000 anual pueda ser utilizado para algo que en verdad vaya en beneficio para los ciudadanos. Esteban, hablando del punto que toca aquí Ana Galarza, en el caso del presidente Moreno, cumplió a cabalidad su vicepresidencia y ahora, por elección popular, es presidente de la República. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Usted estaría de acuerdo de que, digamos, en pro de la economía del país y del respeto a que la mayor parte de los ecuatorianos gana el mínimo vital, entonces se podría considerar una reforma? Tiene que considerarse la reforma. De hecho, yo no creo que se esté incumpliendo la ley. La ley determina aquello. Somos un Estado de derecho. Exacto. En este momento, más allá de que sea injusto, es legal. Lo que hay que hacer es proceder, como dice Anita, que la Asamblea trabaje inmediatamente para este tipo de reformas y que no tengamos estas injusticias que en cierta forma abruman la dignidad de los ecuatorianos. Sin embargo, recuerde que nadie está incumpliendo la ley en este momento, son realidades a las que están sometidos. Un vicepresidente pasa a ser presidente, recibe vitalicia por parte de la presidencia y seguramente si no se reformara la ley tendríamos vitalicia de 2 cargos, presidente y vicepresidente. Eso hay que reformarlo. Pero ahí hago un pequeño paréntesis, más allá de que no se profundice en el tema de la mañana, Janet. La economía no pasa por ahí nada más. Yo sé que son montos que pueden ser significativos para el oído de los ecuatorianos. La economía es otra magnitud, mucho más grande, pero sin embargo estos hechos a veces nos llevan a un debate de nivel de profundidad que olvidamos lo de fondo. Lo de fondo es la crisis económica del Ecuador. Ciertamente estas pensiones vitalicias que no deberíamos irnos a la totalidad. Yo seguiré insistiendo. Vámonos a los temas puntuales. Legíslese para las coyunturas que no hagan daño a la dignidad de los ecuatorianos, pero no podemos dejar de lado ese reconocimiento que tenemos a los ecuatorianos que le han servido al país a lo largo de muchos años y varios presidentes que sí merecen, sin duda, que sean reconocidos a lo largo de su vida. Para decirle la verdad a la gente, como dijo Ana Galarza hace un momento, la ley no es retroactiva. Es decir, que quienes reciben en este momento pensión vitalicia, por más que estén incurriendo en todos aquellos aspectos indignantes o que nos indignan o molestan, no se les va a poder quitar la pensión vitalicia. Bueno, creemos que por eso se debe reglamentar para que en el futuro no se conviertan estos vacíos en ley impermanentes. Algo que se me ocurre, yo creo que el presidente actual, Lenín Moreno, va a acoger de que se le pague una sola pensión y no 2. Por ejemplo, en el sector público es prohibido que un ciudadano tenga 2 sueldos.
Hay que ser coherente entonces con lo que está en la legislación para los servidores públicos, como también para los presidentes y vicepresidentes. Lo que no queremos es que hayan privilegios en el Ecuador y que todos estemos sometidos a la ley, para que así nadie intente aprovecharse de momentos políticos o coyunturales, sino que tengamos una reglamentación que sea cumplida por todos. Bueno, y yo diría que, digamos, en el momento en que se crean las leyes, se piensa en que van a ascender o a asumir los más altos cargos en el mando en un país, personas que lo van a desarrollar y se van a desenvolver dignamente, legalmente, y que no van a ofender a los ecuatorianos. Entonces yo pediría que, además de que se haga la reforma, yo más bien pediría que por Dios no haya más presidentes o vicepresidentes que tengamos que estar poniéndolos contra la pared porque hacen mal las cosas y porque pues no llevan en alto el nombre de los... Eso dependerá si cumplen. Si no cumplen, tendrá que seguirse actuando, porque a pretexto de no sacarlos, tampoco vamos a dejar que hagan lo que les da la gana. Por supuesto. Que cumplan, si no, para afuera. Así es. En este sentido, pues Ana ya planteó la necesidad de que la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, tome en cuenta estas ya 5 propuestas que hay para poder reformar la LOCEP. ¿Y cuál es el ambiente dentro de la Asamblea Nacional? No sé, Esteban. Bueno, yo creo que siempre ha habido predisposición para temas de consenso. Lenin decía hace un momento, es gratificante que los asambleístas, más allá de la tendencia política que tengamos, seamos conducentes para encontrar un camino para redignificar la normativa ecuatoriana que en algunos momentos genera este tipo de indignaciones. Sin embargo, Janet, bien lo dijo usted, el tema de la pensión vitalicia puede generar polémica ahora o generar polémica en 1 año o en 10 años. Todo va a depender del accionar político de los ecuatorianos. ¿Qué presidentes hemos tenido? Imagínese usted, cuando tenemos que indignarnos por ver a un presidente entrando a la cárcel de Tacunga, luego una vicepresidenta denunciada por diezmos. Es decir, cuando entramos en esa polémica social, política social, es en donde entramos en sustos los ecuatorianos. Y ahí empezamos con todo este andarivel. Sí deberíamos apelar, más allá de que es obvio que normemos para que aquello no suceda, a que los ecuatorianos empecemos a visualizar con mayor responsabilidad lo que como ecuatorianos podemos hacer. Es decir, identificar el candidato presidencial adecuado. Es decir, tener a nuestros mandatarios adecuados. Aquí con Anita y quien les habla tenemos la certeza y la tranquilidad que hace 1 año no le dimos la confianza, por ejemplo, a María Alejandra Vicuña, porque sabíamos que no tenía las credenciales éticas, políticas, profesionales, y el tiempo nos dio la razón. Y nosotros creemos representar a aquellos ciudadanos que nos dieron la confianza para estar en la Asamblea Nacional. Quiero con Anita y quisiera saber cuál es el ambiente dentro de la Asamblea Nacional. ¿Se va a procesar, se va a tratar esta propuesta o no? Bueno, todo depende de la voluntad política que se lleve dentro de las personas que dirigen las comisiones. Me parece que estos proyectos están siendo direccionados por parte del CAL a la Mesa Legislativa de los Derechos de los Trabajadores, cuya presidenta es Liliana Durán, que es correísta, que es glasista, y esperemos que no vea Liliana esto como un proyecto direccionado por el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, porque no tiene dedicatoria. ¿Qué es lo que se necesita? Que prioricen el tratamiento en la Mesa Legislativa, porque son los presidentes los que ponen en el orden del día qué es lo que se tiene que tratar. Sí es importante para el país, Liliana, Elizabeth, y para todos los legisladores comprender que el ecuatoriano que sobrevive con el salario básico unificado ve con indignación que después de más de 20 años tengan que sacarse el aire trabajando para poder tener su pensión jubilar, que si es que has aportado lo máximo recibirás un poco más de $2,000. Aquí diario se destina $2,700 para pagar a exmandatarios que indistintamente que se merezcan o no se merezcan, no tiene por qué representar un peso económico para el país. Pero hay que decirle a la señora Liliana y a sus sensibilidades, y hay que decirle también a los ecuatorianos la verdad, que esta propuesta va de aquí para adelante. Lo que quiere decir que esta indignación de que Glass reciba 2 sueldos en esta época y de que haya presidentes o vicepresidentes involucrados en actos de corrupción o sentenciados o derrocados, los que ya pasaron van a seguir recibiendo. Es decir, que el señor Glass no se le va a afectar nada, lamentablemente. En el caso del ex vicepresidente Jorge Glass no tiene sentencia en firme. Él no tiene sentencia en firme. Si es que esto llegase a aprobar antes de que tenga su sentencia en firme, sí aplicaría. Porque fue aprobado antes de que ya tenga una sentencia en firme. Vale la aclaración. Les agradezco por estar. Yo solamente quería decir que si trabajamos en función de país, si legislamos en función de país,
todas estas cosas se van a ir corrigiendo. Y solo 10 segundos para solidarizarme con la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabeza, que últimamente recibe a través de las redes sociales una serie de ataques que a veces no se merece. Así que a seguir trabajando, todos por el Ecuador, y eso es lo que queremos. Bueno, darle el mejor ejemplo. Para poder mejorar las redes sociales, tienen que dar los de arriba el mejor ejemplo, para que los de abajo empecemos a comportarnos. Así es. Muchísimas gracias por estar esta mañana. Gracias, Janet.